La visita del presidente de Paraguay. Precisamente Santiago Peña ha aprovechado junto a otro ministro para hacer algunos acuerdos bilaterales, pero también ha hablado de lo importante que es poder acercarse entre dos países y sobre todo del trabajo conjunto, el trabajo conjunto que hace más fuerte las relaciones bilaterales. Entonces, Santiago Peña ha tenido una fructífera jornada en nuestro país. Muy importante, donde hemos revisado nuestra agenda bilateral, pero también hemos hablado de nuestros grandes desafíos que tenemos como nación en nuestra región sudamericana, América Latina, y el compromiso de trabajar juntos. Nos une una historia que está llena de logros, de éxitos, una historia que encuentra en nuestros pueblos originarios, en nuestros ancestros, muchas veces la sabiduría, las enseñanzas, para poder enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y estoy convencido de que trabajando juntos nuestras naciones podemos hacernos más fuertes en los diferentes desafíos que tenemos, como por ejemplo la lucha en contra del crimen organizado, el narcotráfico y fortalecer nuestros organismos de seguridad. Estamos convencidos de que podemos profundizar todavía muchísimo más en el ámbito económico y comercial. Pero también la ministra de la Presidencia ha hablado sobre ese tema. Los dos presidentes han tocado también la lucha contra el narcotráfico. En algo fundamental que hemos encarado de manera también conjunta, que es la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, también se ha expuesto en esta reunión la propuesta que hemos realizado como Estado Plurinacional de Bolivia en distintas instancias y foros. Lo ha hecho nuestro presidente en instancias internacionales, en foros multilaterales, y lo ha llevado adelante también en propuestas concretas nuestro ministro de Gobierno, que tiene que ver con la regionalización de la lucha contra las drogas desde una perspectiva de soberanía, pero también de complementariedad en lo que hace a la lucha contra este delito que es transnacional y que no solamente afecta a un país, sino que, como es de conocimiento público, involucra a muchas otras instancias. En este sentido también hemos propuesto nosotros como Estado Plurinacional de Bolivia la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, ALA, que hoy hemos compartido justamente que nos ha motivado a plantear la conformación de esta alianza a nivel regional, a nivel latinoamericano, y ha sido una iniciativa que ha sido recogida por el presidente Santiago Peña y por los ministros que estaban ahí presentes. Y tenemos con nosotros como invitado, pero de forma remota, a Andrés Gómez, a quien doy la bienvenida. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Mordaza. Hola Miroslava, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor. Has podido escuchar seguramente, además hoy ha habido muchos noticieros hablando de ese tema de la visita de Paraguay a Bolivia. Sin duda es un espaldarazo, ¿no es cierto?, de un vecino país, precisamente al gobierno de Luis Arce, en el cual está sufriendo, podríamos decir, unos momentos preocupantes en lo que refiere al tema económico y al tema político. Miroslava, hay una frase que creo que en la diplomacia mundial circula mucho, y es que los países democráticos, al menos los que se consideran democráticos, tienen que convivir con los vecinos, como un vecino de una calle convive con el que está a su lado o el que está al frente. ¿Por qué? Porque en este momento de la era global, de la abundancia comunicacional, los estados se necesitan, se complementan. Y esta visita del presidente paraguayo, que no tiene la misma ideología que el gobernante boliviano, demuestra que los países, sin importar la tendencia de sus gobiernos, se necesitan, ¿no? Y obviamente creo que el presidente paraguayo además ha llegado a Bolivia a seducir a los empresarios bolivianos para que puedan invertir en su país. Lo que significa, bueno, pues en esos términos de seducción es demostrar por qué tendrían que invertir en Paraguay. Hay mejores condiciones, hay seguridad jurídica, ¿no? El Estado no perturba, no interfiere,
la inversión empresarial, es decir, genera pautas positivas para que los ciudadanos puedan, ¿no?, trabajar en iniciativas privadas. Entonces creo que también ha venido con ese objetivo, aprovechando el 89, el aniversario del cese de la guerra entre Paraguay y Bolivia. Pero mira qué paradójico, ¿no? Porque en Tarija recientemente hablaban de que hay empresarios que están migrando precisamente hacia este país con todo lo que significa su empresa en sí. Entonces, a esto también quería hablar un cacho, el tema del país. El país está atravesando una crisis que tal vez no se veía desde los 80s. Si se encuentra el dólar, está casi 9 bolivianos. El tema del combustible, siempre dice a la ANH y otras instituciones de que se va a solucionar, que está asegurada la provisión, pero continúan las filas en varios de los surtidores. Y bueno, a todo esto vemos al gobierno de Luis Arce que mantiene esa retórica de que sí se va a solucionar el problema, rechaza el tema de que exista la crisis y obviamente eso confunde un poco, porque ¿cuál es entonces la lectura sobre esta actitud que tiene Luis Arce respecto a toda esta problemática económica? Miroslava, cuando hay, por ejemplo, acciones asumidas por sectores como los transportistas, ¿no?, como los gremiales, como la gente que no tiene ninguna asociación pero expresa su preocupación respecto a la escasez de dólares, ¿no?, a la escasez de combustible, al hecho de que están subiendo los precios de los alimentos, cuando los sectores demandan que haya dólares, demandan que no haya escasez de combustible, en realidad lo que están pidiendo es que el gobierno resuelva la crisis económica. No solo están pidiendo que haya más combustible, la escasez de combustible, la escasez de dólares tiene una causa. La causa es el modelo económico agotado. Es un modelo que ya no genera excedentes, es decir, que ya no genera ingresos, sino solamente genera deuda, ¿no?, genera una subvención que está hundiendo la economía del país. Cuando me refiero a la subvención, me refiero a la subvención de la gasolina, porque no es nada rentable que un país, por ejemplo, compre a 8 bolivianos el litro, ¿no?, del mercado externo y lo venda en Bolivia a 3.70, a mitad de precio. ¿Cuánto tiempo va a durar esta subvención si el modelo ya ha agotado su posibilidad de generar excedentes? Entonces, es el hecho. ¿Y cómo responde el gobierno? El gobierno tendría que responder con un plan de crisis, señalar, admitir primero que estamos en una situación de crisis y luego presentar un plan. ¿Cómo es? ¿En qué consistiría el plan? Pues en reducir, por ejemplo, los gastos innecesarios, ¿no? Reducir el gasto público, pero no hace eso el gobierno. ¿Cómo responde el gobierno ante la demanda de los sectores sociales para resolver la crisis? Pues responde sacando a los militares a la calle. Entonces, esa no es una respuesta. En realidad, lo que está transmitiendo el hecho de que los militares salgan a la calle está transmitiendo que el gobierno no tiene una solución. Es decir, el economista Luis Arce no tiene la fórmula para resolver la crisis. Segundo, está comunicando, ¿no?, que está buscando culpables. No, la gente no quiere culpables, la gente quiere resolver, quiere soluciones para la crisis, no quiere culpables. No le importa si es el imperio, los marcianos, ¿no?, o las fuerzas oscuras, no importa. Lo que quiere es que resuelva el problema. Para eso le paga la gente a un gobierno. Y lo otro que comunica, el otro punto que comunica cuando el gobierno saca a los militares a las calles, cuando militariza las gasolineras, ¿no?, está transmitiendo que en realidad lo único que le queda es la fuerza. ¿Por qué? Porque se le acabaron las ideas. Y estamos hablando de la fuerza de las armas. Y eso, en un sistema democrático, pues es preocupante, porque no solo comunican las palabras políticas, sino comunican las acciones y las decisiones.
Claro, esas imágenes no se las veía después de mucho tiempo y realmente impresiona un poco, tanto que las imágenes que estábamos viendo hace unos instantes pertenecen a EFE, porque ellos sí visualizaron la situación no muy normal que está viviendo Bolivia. Estamos en una época de campaña, estamos en plena conformación de alianzas, frentes que terciarizan las causas nacionales, una oposición que siempre estuvo débil, sin embargo, que parece tener una carta como un as bajo la manga, que viene a ser Manfred Reyes Villa, frente a un movimiento al socialismo debilitado, dividido, podríamos decir, pero que sí tiene un gran apoyo de los movimientos sociales. O sea que estamos, podríamos decir, en una situación complicada preelectoral. ¿Cómo ves la conformación de estos escenarios preelectorales precisamente? Voy a partir de la visión de la sociedad en general. Creo que a la sociedad le preocupa la crisis en un primer momento y después le preocupa lo que pueda venir después. Y voy a retomar otra vez lo que estoy hablando a partir de datos que han sido producidos a través de encuestas. Las diferentes encuestas que se han publicado han coincidido en que al menos un 40-45% de la población, estamos hablando de casi la mitad de la población, no está satisfecho ni con Manfred Reyes Villa ni con los opositores que están en política desde hace 30 años. Han dicho que no. Quieren un nuevo perfil, una nueva persona en el ámbito político. Esa es la tendencia que hasta ahora se ha divisado. Ahora, cuando hay preferencias por determinados postulantes o precandidatos, en realidad se está restringiendo a ese 20-25% que nunca ha votado por el MAS. Y es con ese 20-25% que los opositores han sido derrotados desde el 2005. Es ese mismo porcentaje electoral que le apoya. Si tú revisas los históricos o los resultados, Miroslava, si revisas los resultados desde las elecciones del 2005, los diferentes candidatos de la oposición, entre ellos Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa, también Carlos Mesa, y Doria Medina, no han pasado del 30%. En 2019 creo que la mayor cantidad de electores que tuvo fue Carlos Mesa. Es decir, siempre han estado en ese rango del 30, 25, 26, 30, 32, 33%. Es ese porcentaje que nunca ha votado por el MAS, y siempre ha votado por esa tendencia. Ahora, ese porcentaje que siempre ha votado por la tendencia, digamos, de la oposición es la que se divide en los diferentes precandidatos. Pero el electorado que inclina la balanza no opta por ninguno de esos candidatos. Tampoco opta por el movimiento al socialismo. Hay un oscilante 40-45%, ese electorado que define su voto en función de perspectivas históricas, en función de necesidades del momento, en función de otro tipo de análisis, está demandando un líder nuevo o una lideresa nueva. Es eso lo que señala, las encuestas. Y hay el 20-25% del voto duro del MAS, se divide entre Arce, Morales y Andrónico. Lo propio pasa con el 20-25% voto duro de la oposición, que se divide entre estos precandidatos, lo que significa que la balanza, el equilibrio al medio, no tienen liderazgo. Mira, justo el día de hoy estaba revisando en las noticias, Carlos Bert, que es uno de los precandidatos, estaba pidiendo que de una vez ya inicie lo que significa toda esta etapa preelectoral, que quieren ya definir muchísimas cosas, pese a que hay otros sectores que dicen que se están adelantando, que no deberíamos electoralizar el ambiente.
Bert asegura que sí, que es necesario, que más bien están atrasados y que no tendrían después mucho tiempo para la etapa electoral precisamente dentro del calendario del órgano electoral. ¿Está acertado o no esta propuesta? Mira, Miroslava, yo creo que hay algo que al menos ha demostrado en la historia electoral y las diferentes experiencias en otras partes del mundo, en que no siempre los candidatos de la oposición cuando se une automáticamente el electorado. Eso no sucede, ¿no? Ya pasó, por ejemplo, en México. La oposición a Morena se unió y no logró ganar, ¿ya? La dinámica del electorado tiene otro pensamiento respecto a las personas que están haciendo política. Yo creo que hay determinadas variables que inciden mucho en las candidaturas y en las posibilidades de triunfo de un candidato. Por ejemplo, tiene que ver mucho cada determinada época, cada época genera un perfil de candidato o de candidato. ¿Por qué? Porque en un determinado, entre unos 5, 6, 7, 8 años o 10 años, cambia también el perfil del electorado. Entonces, si cambia el perfil del electorado, obviamente ese electorado demanda otro perfil de candidato. Y si estamos hablando de candidatos, de personas que hacen política desde hace 30, 35 años y que han sido derrotados permanentemente por el MAS, ¿por qué tendrían que ganar ahora? ¿Cuál sería la razón para que ganen si siempre han perdido frente al MAS? Esa variable habría que explicarla mejor o encontrar esa variable. Pero a ese hecho se suma, por ejemplo, otra variable que tiene que ver con el mejor o la predisposición de una parte de la sociedad que genera opinión pública, ¿no? Esta parte de la opinión, de la inteligencia social que se llama, hasta ahora no he visto inclinarse por ninguno de los precandidatos de la oposición. Es más, son muy críticos con ese sector o con esos candidatos que vienen desde el siglo pasado intentando o haciendo política. No hay un respaldo abierto, como ha sucedido, por ejemplo, en el 2005, ese grupo que genera opinión pública se apoyó abiertamente, por ejemplo, a Morales, lo que no pasaba con los medios de comunicación. Después tiene que ver también con organismos, con instituciones que tienen poder fáctico o tienen incidencia, por ejemplo, como la Iglesia Católica, ¿no? Que tampoco hasta este momento se ha inclinado por algún precandidato y no creo que lo haga, porque creo que tiene otra forma de ver la política, pero en las anteriores elecciones, por ejemplo, la Iglesia ha estado formando líderes indígenas que ha hecho política abiertamente. Es muy probable que en los próximos meses o semanas, no sé yo, pueda manifestarse de una manera indirecta. Sí hay una expresión contra el gobierno, pero de una parte de la Iglesia, no sé si será de toda la Iglesia. Y hay este tipo de grupos, ¿no?, que inciden en las elecciones. Tú hablabas hace rato de los movimientos sociales. Bueno, una cosa son los dirigentes y otra cosa es las bases. Yo creo que en el movimiento al socialismo ahorita hay un divorcio entre dirigentes y bases, ¿no? Y creo que las bases no solo están divididas, sino que están desperdigadas, es decir, están buscando, ¿no?, una nueva línea política. Así es. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Gracias por estar en Simordaza, por la disponibilidad y obviamente bienvenido cuando sea necesario. Esperamos tenerte también con otros temas. Muchísimas gracias, Miroslava. Hasta otra ocasión. Muy buenas noches. Nos vamos a un corte y retornamos con más información.